El otro día me invitaron a un casamiento que es como si me hubieran tirado encima un tarro de mierda. No me gustan los casamientos. En las fiestas de casamiento yo soy el que se queda solo, sentado a un costado, atrás, en una mesa, mientras los demás bailan fingiendo que son un trencito. Yo soy ese porque en la vida hay roles que tenemos que cumplir. Alguien tiene que ser el borracho que da vergüenza ajena, alguien tiene que ser la potra con el vestido rojo, alguien tiene que ser el novio. Alguien tiene que ser la bisabuela que fuma y alguien tiene que ser un primo que vino de Boston especialmente para el casamiento. Yo soy el gordo aburrido de la mesa del fondo y no me quejo. Solamente me agobio un poco saber que voy a tener que estar ahí esas 4 horas. Es la sensación de pánico que me da ver tan de cerca al ser humano convertido en trencito. Mi rol en los casamientos es convertirme inmediatamente en un tipo aburrido. Eso consiste sobre todo en no reírme de los chistes de nadie, en no emborracharme, en no participar de las conversaciones masculinas que giran siempre en torno a cogerse a una prima de la novia, en no bailar ni a punta de pistola. Mi rol consiste en mirar con los párpados entrecerrados los ritos que ocurren cada media hora, el vals, la liga, la torta, el ramo, el saca la mano Antonio, el cuñado gracioso, la invitación a tomar merca de un tipo que no conoces de nada. Yo impertérrito. Mi función consiste en fingir que no estoy. En los casamientos hay roles activos y hay roles pasivos. Por ejemplo, la potra del vestido rojo y yo somos pasivos. Estamos ahí para ser vistos, para que los demás no intuyan que falta algo. ¿Está la potra? Todo bien. ¿Está el gordo aburrido? Todo bien. Los roles activos, en cambio, están en la fiesta para ser padecidos. El baboso es un antagonista activo y debe molestar a la potra del vestido rojo. Está escrito, su consigna secreta, su tarjetita del TEG, dice, ocupá 6 países de Asia o cogete a la de rojo en un ligustro. Y el tipo va, todo el tiempo, todo el casamiento va. Yo también tengo un antagonista activo. Mi antagonista es la simpaticona medio borracha que quiere sacar a bailar al aburrido. Esa es su consigna en la fiesta, sacarme a bailar a toda costa. Las chicas que cumplen el rol de simpaticonas no tienen ganas de bailar conmigo ni de bailar con nadie. Lo que quieren es convertirse en aquella que logró hacer que el gordo aburrido baile. Y va a usar todas sus armas, que en general son el buen humor y el escote, para conseguirlo. Si lo pensamos bien, todo el mundo tiene su antagonista pasivo o activo. Y a mí me parece que en el fondo no elegimos nosotros estos papeles secundarios. Me parece que nos vienen de fábrica. Cuando tengo que ir a un casamiento me quedo en la mesa sentado y veo cómo pasan las horas y no lo puedo creer. Veo a todo el mundo ahí riéndose y ya son casi las 5 de la mañana. Siguen haciendo el trencito, toman cosas del pico, se ponen la corbata en lugares que no son el cuello, gritan, sospechan que se divierten. Cientos de personas oyendo una música que nunca pondrían en su propio tocadisco, bailando de una manera que no tiene gollete, brindando por cosas que no son la verdad. Todos ellos, y yo también, estamos ahí componiendo la coreografía del caos. Tenemos un mandato y lo cumplimos. A mí me dijeron, andá a ese casamiento porque necesitamos un gordo aburrido, y fui. Andá, sentate al fondo y pensá con resignación en quiénes somos y en por qué vivimos, y fui. Y no me quejo porque alguien tiene que hacerlo. La vida sería un disparate si todos, absolutamente todos, fingiéramos al mismo tiempo que somos un trencito de imbéciles bailando la conga, si nadie se quedara en la oscuridad, quieto, con gesto incrédulo, sintiendo fascinación por la condición humana.